haciéndoles una referencia a un estudio sobre uso de la evidencia para la formulación de políticas que encontré en una revista sobre justamente políticas. Básicamente es un análisis que hacen de 24 investigaciones que se dedicaron a... ¿está apagado? No, sí, sí. 24 investigaciones que justamente entrevistaban a formuladores de política, en total 2040 formuladores de política, y que respondían qué uso le habían dado a los temas de investigación y cuáles eran los elementos que facilitaban o constituían barrera al uso de la investigación y de la evidencia a la hora de formular las políticas. Y es interesante porque mencionaban como uno de los facilitadores principales el contacto personal entre los investigadores y la academia y los que formulan política. Ahora, este tipo de eventos, justamente como decía Carlos Gordo, facilita o podría facilitar ese nivel de contacto, pero no en el sentido de que el académico o el investigador haga la propuesta política, sino que le dé la evidencia suficiente al político para que formule la política. Entonces ahí los roles, ¿no?, son claros entre quién, a quién le corresponde, quién es responsable, quién es accountable y quién tiene que rendir cuentas sobre la política. Finalmente es el formulador, pero basado en la información o los datos que le proporciona el investigador. Entonces ese tipo de espacios y de comunicación debería facilitarse. Los otros elementos facilitadores tenían que ver con la relevancia de las investigaciones, es decir, a veces desde la academia somos muy puristas en cuanto al tipo de investigación y no queremos que nos pongan en la agenda, pero si queremos que los datos sean usados o la investigación se usa, hay que buscar cuáles son los temas de política a los cuales hay que alimentar. Y lo otro sobre la oportunidad en el tiempo, ¿no? Porque generalmente la política es más exigente en cuanto a que tiene que responder a una población y a un gobierno, y no siempre cuenta con la información de investigación a tiempo. Siempre desde la academia nos tomamos plazos para ser más rigurosos a la hora de generar información y a la hora de hacer los estudios. Entonces hay que buscarse también la conciliación. Y además hay otros elementos facilitadores como la forma de presentar los datos, el de incluir los resúmenes instructivos, el de hacer ejemplos claros, tener buena calidad de investigación, tener credibilidad, etc. Entonces, esto es lo que yo quería poner como primer punto en los comentarios, ¿no?, con relación al tema de población, sobre esta necesidad de fortalecer los vínculos entre investigación y políticas, diferenciando de un lado lo que es información y generación de conocimiento de lo que es evidencia para la acción de políticas. Hemos visto en el tema de población que contamos con mucha información, felizmente actualizada, relevante, desagregada a nivel provincial, a nivel distrital en algunos casos, pero no siempre contamos con evidencias, porque las evidencias significan implementación de experiencias que tengan que ser evaluadas y que demuestren ser efectivas, no solamente en contextos locales donde se están implementando, sino además que tengan la capacidad de ser expandibles y generalizables en diferentes contextos. Entonces a veces en este tema nos quedamos mucho en el uso de la información y en el análisis de los datos y no insumimos evidencias. ¿Por qué? Porque las evidencias son difíciles de documentar, ¿no? Se necesita toda una técnica, una estrategia y los recursos para poder hacer estas experiencias, seguirlas por el tiempo suficiente para demostrar sus resultados. Ejemplos tenemos pocos, pero sí tenemos en el país, nos faltan más. Y sobre todo definir algunos criterios para hacer que estas experiencias locales puedan ser después expandibles. Un tercer elemento que tiene que ver con el fortalecimiento de estos vínculos es la inclusión del actor social comunidad, ¿no?, que es lo que se hace a través de la abogacía y la participación. Y cuando la sociedad civil, no necesariamente la sociedad civil que trabaja en el mundo académico, sino la sociedad civil más bien que trabaja con organizaciones de base, que trabaja con proyectos, cuando ellas participan, entonces hay mayor
mayor posibilidad de asegurar que la investigación y las evidencias sean tomadas en cuenta por los políticos. Un ejemplo interesante es el que desarrolló el Instituto Nacional de Salud el año pasado, no sé si ustedes tienen conocimiento, básicamente en la definición de un agente de investigación en salud, que se hizo a partir de un proceso participativo que involucró a todas las regiones, a los diferentes grupos, a la sociedad civil, también a las universidades y también a los políticos en todas las regiones. Y a partir de eso se definieron las prioridades, lo que se consideran prioridades sanitarias en cada uno de los departamentos y las necesidades de investigación que se requerían para alimentar respuestas frente a esas prioridades sanitarias. Entonces fue un ejercicio interesante, una propuesta que terminó una propuesta de una agenda de investigación que está en este momento a la espera de financiamiento, pero que enfatiza el tema de nutrición y el tema de salud materna. Quisiera ahora comentar con relación a la ponencia de Carlos un poco cómo manejamos el tema de población, primero como objeto de política y después como insumo para políticas y en tercer lugar como generador de temas de política, ¿no? Entonces hemos visto en la presentación de Carlos varios de estos elementos, ¿no? En el tema de población tenemos un Plan Nacional de Población 2010-2014 basado en una Política Nacional de Población dada en 1985. Este Plan Nacional de Población aborda, ¿no?, casi todos los problemas que presentó Carlos y también muchas de las propuestas de política que él discutió acá, ¿no? Yo creo de que el tema de población se ha visto favorecido en cuanto a fortalecer este vínculo entre investigación y políticas porque, por varias razones, quisiera mencionarlas. Primero, el problema de población perteneció como un problema global, ¿no?, de alcance global, frente al cual se planteó una respuesta global que surgió en 1994 con el Plan de Acción de Cairo. En este plan de acción se reconocen los problemas de población principales y se generan consensos respecto a cómo abordarlos, un consenso que está basado en un enfoque de derechos. Entonces ahí se da un hito a partir del cual se da esta conjunción entre investigación política con relación al tema poblacional. En esa conferencia, en 1994, se da un acercamiento entre sociedad civil y gobiernos. Las propuestas se discuten primero a nivel del país y son llevadas a esta conferencia internacional, se hace incidencia y se asume el monitoreo continuo de las políticas. En tercer lugar, se genera financiamiento, ¿no? Sin el financiamiento no hay implementación de políticas y con el Cairo se da ese compromiso de los países para financiar. De otro lado, existe información disponible. Quizás para el tema de población es uno de los pocos casos donde hay una fuente de información continua, ¿no?, periódica, que además es confiable, es de responsabilidad gubernamental y que es utilizada ampliamente por todos los actores, los censos, las estadísticas de registro civil, las encuestas. Aun cuando los censos han tenido ciertos quiebres de su periodicidad, creo que eso es la fuente de alcance nacional y que llega hasta nivel de centro poblado más confiable con la que contamos. Esperamos que se continúen haciendo. Es el mismo caso de las encuestas, por ejemplo, la encuesta demográfica de salud familiar, ahora financiada casi en su totalidad por el gobierno nacional, que tiene representación departamental y que se está haciendo anualmente en el marco del programa de presupuesto por resultados, ¿no?, en la idea de poder ir evaluando anualmente el avance de los diferentes temas vinculados a salud dentro del presupuesto por resultados. Otro elemento favorable es que en el estudio de población, las metodologías son estándares, son reconocidas internacionalmente, el lenguaje es común, hay un consenso sobre el lenguaje y metodología. No digo que sea de alcance universal, porque al contrario, quizás pertenece a un grupo muy restringido de estudiosos y conocedores del tema, pero que características especiales en las zonas de selva del país, ¿no?, donde las adolescentes empiezan su vida de pareja y su vida reproductiva de edades muy tempranas, en algunos casos vinculados a la explotación sexual, en otros casos vinculados a
a dejar el hogar paterno muy rápidamente, diferentes razones, ¿no? Esos temas todavía no han sido totalmente explicados, requieren mayor investigación y son importantes a la hora de implementación de la política, porque no es suficiente una propuesta nacional que aborda el tema de la fecundidad adolescente, por ejemplo. Tenemos una propuesta regional con su especificidad local que responda a las razones y a la cadena causal del fenómeno en el espacio regional donde se da. Un punto adicional durante la implementación de políticas es el tema de pasar de la agenda ideal a la agenda real, ¿no? Porque muchas veces un listado de propuestas de política, tal como nos ha planteado Carlos